Hola, bienvenidos a este video. El día de hoy veremos el iceberg de México. Este iceberg será un poco polémico, por eso te agradecería mucho si lo compartes para así evitar la censura que probablemente me dé YouTube, suponiendo que saben cómo está conformado un iceberg y sin nada más que decir, comencemos. Inseguridades en el país. Como ya se sabe, México es uno de los países más inseguros de LATAM, y eso se debe a varias razones, entre ellas los robos, que son unas de las inseguridades más comunes en México. Puede ser desde un robo que olvidaste algo hasta algo más extremo como que entren a tu casa. Es por eso que es recomendable tener cámaras de seguridad por cualquier cosa. Fútbol en México. La Liga MX es la máxima categoría masculina del sistema de ligas de México y la principal competición de clubes del país. Desde el año 2012 cuenta con una organización autónoma respecto a la Federación Mexicana de Fútbol. Se juegan 2 torneos cortos por ciclo anual futbolístico, cada uno con su campeón, denominados Apertura y Clausura, en ese orden. El campeonato se define por medio de una fase final posterior a cada fase regular, conocida como liguilla. Clasifican a ella los 12 primeros lugares de la tabla general. La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe es una serie mexicana de televisión de antología de drama, suspenso, acción, tragedia y terror, creada por Carlos Eduardo Mercado Orduña y producida por Miguel Ángel Geros para Televisa, la cual inició su transmisión el 5 de febrero de 2008 a través de El Canal de las Estrellas. Sus episodios tocan conflictos sociales de situaciones de la vida real, donde los valores de la religión católica y la devoción hacia la Virgen de Guadalupe influyen en su solución. La Llorona. La Llorona es un espectro del folclore hispanoamericano originario de México que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Su leyenda posee gran diversidad de versiones, con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. Mundial 1970 y 1986. La Copa Mundial de la FIFA México 1970 fue la 9ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se celebró en México, entre el 31 de mayo y el 21 de junio de 1970 y la Copa Mundial de la FIFA. México 1986 fue la 13ª edición de la Copa Mundial de Fútbol, que se desarrolló entre el 31 de mayo y el 29 de junio. México se convirtió en el primer país en celebrar 2 veces una Copa del Mundo, cuando el Comité Ejecutivo de la FIFA, tras una reunión en Estocolmo, Suecia en mayo de 1983, decidió sustituir la sede seleccionada en 1974, Colombia, que tuvo que declinar en noviembre de 1982 ante la imposibilidad de cumplir con los requerimientos que FIFA exigió para celebrar el evento. La educación. El sistema educativo mexicano organiza estructuralmente los principios, las normas y los procedimientos que regulan la formación académica. La Secretaría de Educación Pública, SEP, es la institución encargada de administrar los distintos niveles educativos del país desde el 25 de septiembre de 1921. Esta ha sido muy criticada por todo lo que ocurre en general con la educación. Por ejemplo, que en muchas escuelas públicas de México no se paga a los maestros, provocando que estos hagan protestas, evitando que los estudiantes sigan con sus clases. Canal 5. El Canal 5 es una cadena de televisión abierta mexicana con cobertura nacional, con sede en la Ciudad de México, perteneciente a Televisa Univisión. Este canal de televisión ha tenido muchas polémicas y varias de ellas han sido muy controversiales. Sin embargo, no entraré tanto en el tema ya que los casos los veremos más adelante en el ICE. El chupacabres. El término chupacabres hace referencia a un críptido legendario, que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales.
El mito tuvo su origen en Puerto Rico en 1995, y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como Maine y Chile, e incluso provenientes de países fuera del continente americano, como Rusia y Filipinas. Los Pitufos. Es una franquicia belga de historietas, centrada alrededor de una colonia ficticia de criaturas humanoides azules que viven con una altura alrededor de los 15.7 centímetros, que habitan en casas en forma de hongos en el bosque. Si eres mexicano y fuiste niño en los 80s, tal vez escuchaste esta teoría. La teoría o leyenda trata de que en esos años se vendía mucha mercancía de los pitufos, específicamente muñecos o peluches, pues la teoría empieza decían que por las noches las figuras de los duendes azules, ya fueran de plástico o de trapo, cobraban vida y atacaban a sus pequeños propietarios, ya fuera cortándoles la cabeza o comiéndoselos. CONALEP. CONALEP es una institución educativa pública de nivel medio superior en México. Fue fundado en 1978 por José Antonio Padilla Segura. La institución tiene como misión formar a estudiantes profesionales técnicos y profesionales técnicos bachiller, por medio de un modelo basado en competencias. Esta es también llamada como NACOLEP, NOPALEP. Además lo relacionan con embarazos adolescentes, pese a que este fenómeno no es exclusivo del CONALEP. El CONALEP acepta alumnos que aunque pasaron el examen para ingreso a bachillerato, no lo hicieron con un alto puntaje, de ahí la fama de recoger a alumnos de bajo rendimiento. Presidentes corruptos. La corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los problemas políticos del país. Además, las encuestas a principios del siglo XXI señalan que el grado de corrupción existente ha afectado negativamente a la legitimidad política, transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a rendición de cuentas hacia el interior y exterior del país. Varios de ellos han hecho cosas que al final terminaron perjudicando a México, y como en unos puestos atrás, no entraré tanto en el tema ya que lo veremos más adelante. Salario mínimo. Las últimas 3 décadas en México el salario mínimo ha estado por debajo del nivel de subsistencia y el sector formal laboral está siendo afectado. Estas son razones suficientes para que ese parámetro sea incrementado para darle humanidad y decencia a la vida diaria de quienes reciben ese raquítico ingreso. Esta fue la base de la discusión de los especialistas y académicos que participaron en la primera mesa de trabajo del foro organizado en el Congreso del Estado de Jalisco, Salario Suficiente y Dignidad en el Trabajo. Juegos Olímpicos 1968. Los Juegos Olímpicos de México 1968, oficialmente conocidos como los Juegos de la 19ª Olimpiada, fueron un evento multideportivo internacional celebrado en la Ciudad de México, México, del 12 al 27 de octubre de 1968. Después de 2 candidaturas infructuosas, se seleccionó a la capital mexicana como ciudad sede del evento en la 60ª sesión del Comité Olímpico Internacional. Este fue muy polémico por lo sucedido con el movimiento estudiantil. Norte de México. El norte de México siempre ha sido comparado con el sur por varias razones. Entre ellas que es la parte rica del país, aunque esto tiene algo oscuro ya que la razón de que en esa parte del país haya más dinero es por la cercanía con los Estados Unidos, y por lo mismo que existan personas que venden polvitos mágicos, les digamos así, jaja. Y estos polvitos mágicos son transportados entre los dos países. Por lo mismo de las personas que venden polvitos mágicos, la hace la zona más insegura del país, ya que hay mucha violencia en todos los sentidos. Frontera con EUA. La frontera entre Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos tiene el mayor número de cruces legales en el mundo, puesto que cuenta con puentes peatonales desde el año 2002 y también con el mayor número de cruces ilegales del mundo,
con casi 12 millones en 2007, lo que supone cada año la muerte de un promedio de 250 migrantes provenientes de Centroamérica, Sudamérica, África y Europa que desembarcan en puertos mexicanos para luego por tierra llegar a EU, que ha sido muy eficaz en atraer a todas las personas que buscan una mejor calidad de vida. Y, en orden decreciente, centroamericanos, sudamericanos, caribeños y asiáticos. AMLO comunista. Esta es una teoría la cual trata sobre que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, es comunista. La teoría se basa en sus ideologías o formas de pensar parecen a las de una persona comunistas. Para mí esta teoría es un poco loca, aunque no hay que descartarla, ya que sí hay una que otra prueba de que puede llegar a ser verdad. Ser reportero / investigador. ¿Vale la pena morir por una noticia? A este dilema se enfrentan a diario los y las periodistas de México, el país en el que a más profesionales de la prensa asesinan. Paulina Ríos y Mariana Morales se encuentran en Barcelona en un programa de protección porque se han visto amenazadas durante el ejercicio de su profesión. Denuncian que los crímenes se producen con facilidad y con impunidad. En México cualquiera se da el gusto de matar. En el momento de la entrevista a Paulina Ríos y a Mariana Morales, 7 periodistas habían sido asesinados en su país en lo que va de año, 2 meses y medio, la misma cifra que en el conjunto de 2021, según datos de Reporteros Sin Fronteras, RSF, que ese año contabilizó un total de 47 asesinatos en todo el mundo. Entre el 2000 y el 2021, 145 profesionales de la comunicación han sido asesinados en México, según datos de la Organización en Defensa de la Libertad de Expresión. Frida y Mochito. El 19 de septiembre de 2017, un sismo de 7.1 grados sacudió a varios estados de la República Mexicana. Nos encontrábamos conmemorando 32 años de aquel terremoto de 1985, cuando un nuevo movimiento hizo que edificios enteros se vinieran abajo y cobraran decenas de vidas. Comenzaron a tejerse historias de dolor, angustia y de esperanza. Pero una de ellas tuvo a la sociedad, durante más de 2 días, muy atenta: Frida Sofía. Esta niña que, a pesar de que se convirtió en símbolo de esta terrible fecha, no existió. Pero este no es el único caso que surgió a causa, quizá, de la histeria colectiva desatada por el desastre, pues hace 34 años, de manera similar surgió Monchito, quien movilizó a miles de personas para su rescate, pero cuyo cuerpo jamás fue hallado. Leche con azupo. El caso de la leche con azupo contaminada comenzó en 1986, año en que fueron compradas más de 28.000 toneladas métricas de leche a Irlanda, país expuesto a radiación por el accidente nuclear. El rastro atómico terminó por encontrarse en varias muestras en México, según consta en una investigación encargada por el Congreso y cuyos resultados, publicados en 1999. Metro Línea 12. El reloj marcaba las 10:11 de la noche, hora de la Ciudad de México, del 3 de mayo de 2021 cuando, sorpresivamente, un tramo elevado de la línea 12 del metro de la capital mexicana se vino abajo, causando la muerte a 26 personas e hiriendo a otras 100. A un año de esa tragedia, no hay ni un solo detenido, según reconocen las propias autoridades capitalinas. A finales de junio del año pasado, Carlos Slim, dueño de Carso, confirmó que se había comprometido con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a pagar el costo de la reconstrucción del tramo que se derrumbó, así como su rehabilitación. Incendio Guardería ABC. El incendio de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, México. En el incendio fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre 5 meses y 5 años de edad. Ocurrió al propagarse un incendio de una bodega contigua del gobierno del estado de Sonora, siendo gobernador del estado Eduardo Bors Casteló y la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y alcalde de Hermosillo en ese entonces Ernesto Gándara Camou.
La estancia infantil privada funcionaba por el modelo de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 6 de agosto de 2001. Cobalto 60. El accidente por contaminación con cobalto 60 de Ciudad Juárez se refiere a la dispersión no intencional de 450 curios de cobalto 60 en 1983, provenientes de una unidad de radioterapia comprada ilegalmente por una empresa médica privada en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y posteriormente desmantelada por falta de personal para operarla. El material radiactivo terminó en un depósito de chatarra, donde fue fundido con otros metales y produjo cerca de 6,000 toneladas de varilla contaminada, que se repartieron en 15 estados de la República Mexicana y otras ciudades de los Estados Unidos. Se estima que 4,000 personas fueron expuestas a la radiación como consecuencia de este incidente. Selene Delgado. Si tú veías Canal 5 durante los 90s y a principios de los 2000, seguramente recordarás la cápsula especial de Servicio a la Comunidad, en la que se solicitaba la ayuda de los televidentes para localizar a personas desaparecidas durante los comerciales de la programación infantil. Pues toda una oscura leyenda urbana se ha creado en torno a una de esas personas. Se trata de Selene Delgado López, quien aparecía recurrentemente en la cápsula y que, algunas personas creen, solo se trató de un experimento social y nunca existió. Esto luego de una misteriosa falla en una transmisión del año 2001. Con una voz sombría, el narrador pedía ayuda para localizar a Selene Delgado López, quien, según la información brindada por la televisora, desapareció durante la década de los 90 con tan solo 18 años de edad en la entonces delegación Álvaro Obregón. Sin embargo, nunca se supo exactamente en qué año desapareció ni bajo qué circunstancias o si fue localizada en algún momento. Pero lo más extraño de todo es que en una transmisión del año 2001, la cápsula se quedó trabada y apareció un misterioso y aterrador retrato que no se parecía a la foto mostrada de Selene. Hasta la fecha Canal 5 no ha hecho declaraciones en cuanto al tema y se desconoce si se trataba de una mujer real y la falla en la transmisión fue solo casualidad o si realmente era una imagen falsa para publicitar la cápsula. Terremoto 1985 y 2017. El primero de ellos, de magnitud 8.1, afectó la zona centro, sur y occidente del país, mientras que el de hace 3 años, de magnitud 7.1, abrió una vieja herida en la C capital. No se sabe con exactitud el número de fallecidos que dejó el sismo de 1985, la cifra oficial es de 3,692. La Cruz Roja Mexicana señala que superó los 10,000. Se estima que alrededor de 250,000 personas quedaron sin hogar y que aproximadamente 900,000 se vieron obligadas a abandonar sus viviendas. Las labores de rescate de víctimas se extendieron hasta el mes de octubre del mismo año y la de remoción de escombros se prolongó hasta 1995, 10 años después. El sismo de 2017 dejó un saldo de 369 muertos, la mayoría en la Ciudad de México, donde 228 personas fallecieron, 49 de ellas en el edificio Álvaro Obregón, 286 en la alcaldía Cuauhtémoc. El hermano de AMLO. Martín Jesús López Obrador, hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue captado recibiendo dinero de David León, presuntamente para la campaña de Morena, partido que fundó el jefe del Ejecutivo. Latinos, medio que reveló la grabación, muestra a Martinazo recibiendo dinero de David León en el año 2015, en una entrega similar a la que realizó a Pío López Obrador, y que fue revelado por el mismo medio hace un año. En el video se observa al hermano menor de AMLO recibiendo un paquete con 150,000 pesos en el año 2015, durante la primera elección de Morena, ya como un partido político. La grabación, que se presume pertenece a David León, exfuncionario federal en el gobierno de AMLO, se escucha que León detalla que ese dinero es parte de una serie de entregas que se realizarán para apoyar a Morena durante la campaña. El Yunque. El Yunque es el nombre de una organización paramilitar secreta ultracatólica y de extrema derecha de origen mexicano de alcance nacional e internacional, que declara como su propósito defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás e instaurar el reino de Cristo en la tierra.
La organización tiene varios lazos con políticos de diversos países. La organización ha sido tachada de grupo ultracatólico, anticomunista, antisemita, antiliberal y con rasgos fascistas. Se cree que su primera denominación fue Frente Universitario Anticomunista, FUA, creado en 1955 en Puebla, México. Si bien la existencia del Yunque ha sido reconocida por exmiembros y existen abundantes testimonios sobre su existencia, el secretismo de la organización ha hecho que su naturaleza y propósitos sean controvertidos. Caso de Paulette. La historia de Paulette Guevara Fara, Lizeth Fara y Mauricio Guevara es una de las más turbias de la última década en Latinoamérica y reunió todos los condimentos como para convertirse en un asunto de vital importancia para la sociedad mexicana en 2010. Misterio, familia rica, periodistas involucrados, actrices, engaños, una niña pequeña y política. Todo comenzó el 22 de marzo de 2010 cuando una de las niñeras de Paulette fue a su habitación para despertar a la niña de 4 años, pero no la encontró. A partir de allí, comenzó una ardua búsqueda que involucró a la justicia, a cientos de policías, a los medios, a las redes sociales y que generó un montón de teorías conspirativas debido a que durante la investigación hubo muchos datos que se manipularon y ocultaron. La familia Guevara vivía en una zona exclusiva y muy adinerada del Valle de México, Interlomas, por lo que pudieron usar sus contactos para que la investigación se mueva rápido. Lo cual resultó en que una gran cantidad de nombres importantes se involucren en el caso. Esto, por supuesto, atrajo a los medios y, por consiguiente, al público. Así, la búsqueda de Paulette se volvió en algo que era cubierto las 24 horas del día en la televisión y en la radio. Ocupaba la tapa de los diarios, se volvió viral en Facebook y Twitter. Era un tema de conversación con cualquier persona que te encontraras en la calle. Pero, ¿cómo se llegó a eso? ¿Qué pasó realmente con la niña? ¿Por qué hay periodistas que aún están pegados con la historia? ¿Cuáles fueron los datos que se ocultaron del público? ¿Cuál fue el papel que jugaron los padres en la muerte de su hija? La noche del 21 de marzo, después de un fin de semana en Valle de Bravo, Paulette es llevada al cuarto por sus nanas, Erika y Marta Casimiro Cesario. Esa es la última vez que sabríamos de ella. A la mañana siguiente, Erika fue a ayudarla para llevarla a la escuela, ya que la niña sufría de una discapacidad motriz y de lenguaje y ella debía asistirla en varias de sus actividades. No obstante, desapareció de manera increíble de su pieza. Su mamá, Lizeth Fara, junto a las niñeras, comenzaron a buscarla por todo el edificio 11 del fraccionamiento Hacienda del Ciervo, en la calle, en las casas de los vecinos, pero no aparecía. Minutos más tarde llegó el padre, Mauricio Guevara, quien también se sumó a la búsqueda y llamó a su hermana, que tenía una amiga con influencias en la Procuraduría General del Estado de México. Ella le informó a las autoridades de Huixquilucan sobre la desaparición. La casa se llenó de oficiales e investigadores, quienes no encontraron ninguna marca en la puerta que les indique que fue forzada y tampoco había ventanas rotas. Los agentes también hurgaron en los alrededores del domicilio, pero no encontraron nada. De hecho, la seguridad privada del lugar les dijo que no habían visto a nadie entrar o salir. Para colmo, las cámaras solo servían para monitorear y no tenían registro de las imágenes. La investigación incluyó 100 agentes de la Policía Judicial y de la Ministerial apoyados con perros adiestrados. Se realizaron 23 peritajes en distintas especialidades, 6 exámenes de poligrafía, se analizaron 16 cámaras de video, se practicaron 32 entrevistas con los padres de Paulette, otras tantas con familiares y vecinos, se hicieron 66 inspecciones ministeriales y se revisaron 12 domicilios aledaños. Todo esto se hubiese hecho si la desaparición ocurría en uno de los barrios populares que rodean al lugar. Pues probablemente no, pero el sitio alberga a personas muy adineradas y poderosas, y los medios se interesaron en la historia. Esto forzó a la justicia a utilizar recursos que comúnmente no despliega. Días más tarde de la desaparición, luego de que la Procuraduría General difundió un cartel con la foto de Paulette, el caso impactó muy fuerte en las redes sociales y medios de comunicación. A partir de allí, la investigación se volvió de público conocimiento, lo cual a veces sirve para acelerar el proceso y en otros casos, como este, se vuelve perjudicial para quienes trabajan en descifrar el misterio.
De hecho, la familia recibió una llamada falsa con el supuesto responsable del rapto y la madre pidió que fuera liberada en algún lugar concurrido y aseguró por televisión nacional que no habría consecuencias para los responsables. No obstante, esto fue solo una distracción. El subprocurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, era quien estaba a cargo del caso y lo manejó pensando que fue un secuestro. Así, puso la investigación en manos de José Luis, un sujeto que operaba para la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría del Estado de México. Él iba a ser el negociador, el vínculo entre los potenciales criminales y la familia. Él mismo contaba con una larga lista de personas rescatadas con éxito, por lo que era la mejor opción para esto. No obstante, pasaron varios días y nadie volvió a llamar. Mientras esto pasaba, la repercusión del caso se expandía cada hora más. Múltiples periodistas y cámaras se abarrotaron en la entrada de la casa. La historia ya se había convertido en el tema más interesante del momento para México. Se hicieron folletos y carteles para poner alrededor de la ciudad para aportar datos. Cada nuevo detalle sobre la investigación era una placa de último momento en los canales de televisión, cuyos ratings aumentaban cada vez más y le dedicaban los horarios estelares a la búsqueda de Paulette. Ante la presión de la prensa y de la opinión pública, la familia se vio forzada a realizar entrevistas para dar detalles sobre el caso. Además, creyeron que podían utilizar a los medios para intimidar o sensibilizar a los potenciales secuestradores. Es así que comienzan a verse involucrados diferentes periodistas, una de ellas, Lili Telles, quien le hizo una entrevista a la madre en el cuarto de la niña el 25 de marzo. Esta exposición en los medios generó una guerra de declaraciones entre Lizeth Fara y Mauricio Guevara, los padres de la niña. En primera instancia, los encargados de la investigación se acercaron a Amanda de la Rosa, una actriz mexicana también conocida como La China, quien era la mejor amiga de la madre. Ella reveló que ese viaje al Valle de Bravo del que habíamos hablado en realidad fue a Los Cabos y que fueron acompañadas por el personal trainer de Lizeth, con el que tenía un cariño muy especial. Allí se quedaron en una casa con 7 amigos más. Luego, los padres de Paulette comenzaron a tirarse la culpa entre ellos. Mauricio acusó a su señora de meter un bulto a su casa y no a su hija y la amenazó con decírselo a la policía. Ella lo insultó y se enojó por las dudas de él. Al día siguiente, a petición de Castillo, ambos acudieron a ratificar sus declaraciones ante la Procuraduría. La pareja se separó después de esto. Después de volver a interrogar a los dos, el juez tercero de lo penal de Tlalnepantla les ordenó un arraigo de 30 días, debido a inconsistencias y falsedades en sus declaraciones, junto a Erika y Marta. Los 4 fueron trasladados a un inmueble bajo el resguardo de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. No obstante, para el procurador general Alberto Basbás, la madre era la principal sospechosa, pues una noche antes de la muerte de la menor, ella le dio su medicamento, cosa que normalmente no hacía y las niñeras no supieron qué fármaco le administró. Además, surgieron versiones sobre un trastorno de personalidad de Lizeth y los medios comenzaron a exhibirla como la victimaria. No obstante, las nanas también declararon que cuando Mauricio llegó a su casa y le dijeron de la desaparición, se puso a fumar un cigarro y a buscar sin interés alguno. El 27 de marzo, la investigación se extendió hasta la Ciudad de México, a través de la decisión del procurador Miguel Ángel Mancera. Al día siguiente, Alberto Basbás descartó el secuestro de Paulette y dio una conferencia de prensa en la cual afirmó que el arraigo contra los padres no era por alguna sospecha en su contra, sino para tener contacto permanente con ellos y las 2 niñeras. Sin embargo, en el expediente publicado en el libro del periodista Martín Moreno, quien se basa en la investigación previa del caso, los policías ministeriales a cargo del caso indicaron que, durante las conversaciones, Mauricio Guevara les confesó: «Yo sé dónde se encuentra Paulette, y solamente se los diré si me ayudan de forma legal, para que yo no tenga ningún problema con la justicia. Tengo miedo de ir a la cárcel». Mientras que Lizeth Fara dijo: «Yo sé dónde está Paulette, y también sé quiénes la desaparecieron, fue mi esposo». Mientras la Procuraduría decía trabajar en las declaraciones de los padres de Paulette, estos se encontraban en el Centro de Arraigos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ubicado en Toluca, bajo resguardo de un fuerte dispositivo de seguridad. Al lugar acudieron sus familiares, quienes manifestaron su inconformidad con la medida aplicada y solicitaban su liberación inmediata. Al mismo tiempo, el 31 de marzo, en la casa de los Guevara, la Procuraduría ordenó desalojar a los medios de comunicación debido a que realizarían más pruebas periciales, y no quería que se enturbiaran más las investigaciones. Por quinta ocasión, agentes ministeriales acudieron al departamento y durante el rastrillaje, alrededor de las 2 a.m.,
Se cortó la luz. Cuando regresó, encontraron el cuerpo de Paulette a los pies de su cama, enredado entre las sábanas. Una escena sacada de una película de terror. La misma cama donde se habían hecho entrevistas, donde habían dormido Amanda de la Rosa, Lizeth y Mauricio durante estos días, donde habían trabajado los policías, había sido registrada días atrás por peritos y perros especializados en investigaciones. La explicación que se ofreció entonces fue que Paulette rodó sobre su cama, cayó entre el espacio en esta y la pared, quedó atrapada entre las sábanas y falleció. Luego de la autopsia, Alberto Basbás confirmó que murió por asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y compresión toracoabdominal. No existen lesiones u otros indicios que indiquen maniobras de defensa por resistencia previas al fallecimiento, ni evidencias de que la oclusión nasal fuera producida por otra persona, anunció el procurador en su momento. Los investigadores tampoco encontraron rastros de fármacos o sustancias tóxicas en el cuerpo que pudieran haber afectado el estado de la menor. Además, se afirmó que el deceso ocurrió entre la noche del 21 de marzo y las primeras horas de la madrugada del 22. Basbás también señaló que el cuerpo no fue manipulado después de su muerte. El 6 de abril enterraron el cuerpo de Paulette en el Panteón Francés de Legaria en la Ciudad de México. La familia Guevara no estuvo presente por un acuerdo con los miembros FARA. Semanas más tarde, el 21 de mayo, a 2 meses de la desaparición, Basbás dictaminó que todo se trató de un accidente y concluyó la investigación sin ejercer acción penal contra alguna persona. 5 días después, el Procurador General de Justicia del Estado de México renunció a su cargo y aseguró que la Procuraduría había perdido eficacia y confianza tras los dictámenes del caso. Lo sucedió Alfredo Castillo. Por último, el 3 de mayo de 2017 el cadáver de la menor fue cremado, ya que las autoridades consideraron que sus restos ya no serían objeto de prueba contundente. El caso está cerrado, pero hasta ahora no se han podido aclarar las incongruencias del mismo y las inconsistencias en las declaraciones de los padres y las nanas. La investigación sigue siendo un enigma. ¿Cómo es posible que los peritos registraran la casa sin encontrarla? ¿Los padres y las niñeras tampoco la vieron a pesar de que dijeron haberla buscado por todas partes? De la Rosa, los periodistas, camarógrafos y productores tampoco se percataron. ¿Por qué no sucedió nada con los padres luego de haber dicho que sabían lo que había pasado con Paulette? ¿Qué pasó en ese corte de luz antes de que apareciera el cuerpo? Los contactos políticos y empresarios que vivían en la zona presionaron a la justicia para que no los lleven presos. Habrá sido todo un accidente que las nanas, Mauricio y Lizeth, no supieron reconocer porque les daba culpa o vergüenza. Tiro en escuelas. Si bien Estados Unidos sigue siendo la nación con más tiro en escuelas, ya que entre 2009 a 2018 se habían producido un total de 289 casos. El segundo país con más casos registrados es México, con 8. Si bien la incidencia no es comparable con la de nuestro vecino del norte, sigue siendo lamentable que estos casos se den. Estos son los casos registrados. En 2001, un niño de 14 se quitó la vida de un vaso en la cabeza delante de sus compañeros de clase en la Ciudad de México. En 2007, un padre de familia asesina a la directora del colegio Winston Churchill School dentro de las instalaciones. En 2014, un joven de 15 años dispara contra un compañero de 13 años dentro de las instalaciones de una escuela del Estado de México, la Escuela Secundaria Oficial 574 Gustavo Vaz Prada, quitándole la vida por una disputa que ambos sostenían. En 2015, un estudiante dispara e hirió con un arma calibre .22 contra el director de la secundaria número 41 de Huitepec, Morelos. En 2016 hubo 2 incidentes. Un estudiante de 16 años resultó herido de un vaso tras una pelea en un baño. Los hechos ocurrieron en el CONALEP número 2, en la alcaldía Gustavo Amadero. En Puebla, un alumno de la telesecundaria Niños Héroes de Chapultepec dispara a un maestro por la espalda, hiriéndolo en el hombro. En 2017, en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, un joven de 17 años fue el protagonista de un tiro dentro de un salón de clases. El joven se quitó la vida. ...43 de Ayotzinapa. En la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero, y jamás se supo de ellos. Desde entonces han pasado 8 años y la polémica continúa retumbando ante acusaciones de impunidad, corrupción y vínculos al narcotráfico en el crimen.
A la desaparición de los 43 se le conoce como el caso Ayotzinapa y es uno de los escándalos más mediáticos en la violenta historia del país. Las últimas investigaciones lanzadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, lo califican como crimen de Estado e implican a funcionarios del más alto nivel del gobierno en el delito. El estado de Guerrero, y en particular la ciudad de Iguala, es una zona clave en el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas. Esto ha hecho que los enfrentamientos y colusión de intereses entre grupos delictivos e instituciones hayan sido frecuentes en las últimas décadas. La Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, por otra parte, tiene una larga tradición de lucha social y suele albergar a estudiantes de pocos recursos de las zonas marginadas del estado de Guerrero y otras regiones del país. Esta escuela fue elegida en 2014 como sede para organizar una movilización a Ciudad de México, para participar en las marchas del 2 de octubre de 2014, en conmemoración de la matanza de Tlatelolco ocurrida en 1968. La última versión del gobierno indica que el 26 de septiembre decenas de estudiantes de entre 17 y 25 años se trasladaron a Iguala para hacerse con autobuses que pudieran llevarles días después a la capital. La policía municipal recibió reportes de supuestos secuestros de autobuses y altercados protagonizados por los estudiantes. Entonces se produjo la confrontación y agentes dispararon contra los vehículos que transportaban a los estudiantes. En apoyo a los municipales de Iguala también acudieron policías de Cocula, Huitzuco y Tepecuacuilco. 2 alumnos murieron esa noche y un tercero apareció también sin vida y con signos de tortura al día siguiente. Decenas de jóvenes fueron detenidos y liberados después, pero jamás se supo qué pasó con otro grupo de 43 estudiantes. Grupo de 43 estudiantes. Solo los restos de 3 de ellos han sido identificados. Según la primera versión oficial de entonces, divulgada durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, los desaparecidos fueron entregados aquella noche por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos. De acuerdo a esta versión, miembros de Guerreros Unidos confundieron a los jóvenes con integrantes de Los Rojos, una banda rival, y los asesinaron para después incinerarlos en el basurero municipal de Cocula en Guerrero. La investigación que llegó a estas conclusiones fue liderada por el ex procurador general de la República Jesús Murillo Caram y el jefe de investigación Tomás Herón. Esta versión, titulada como Verdad Histórica, apuntaba que los estudiantes no habían acudido a Iguala por los autobuses, sino que su propósito era boicotear un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde de la localidad José Luis Abarca Velázquez. Abarca y Pineda se encuentran hoy en prisión y fueron acusados por el exfiscal Murillo Caram de estar detrás de la desaparición de los estudiantes y de colaborar con grupos criminales. Sin embargo, esta verdad histórica fue puesta en duda desde el comienzo por familiares de víctimas, organismos nacionales e internacionales y la administración de AMLO que arrancó en 2018. Las conclusiones preliminares de la PAG fueron finalmente presentadas este jueves, 18 de agosto por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del actual gobierno. El informe estableció que en el crimen concurrieron integrantes delictivos del Grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. La creación de la verdad histórica fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes, dice el informe de la PAG. Las primeras consecuencias no se hicieron esperar y este viernes detuvieron en México al exfiscal de la República Jesús Murillo Caram por desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa. Además, la Fiscalía anunció que se libraron otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso. 26 personas clave vinculadas han muerto por ejecución, accidente o muerte natural a lo largo de la investigación, lamentó Encinas durante la presentación del informe. Caso de Devani. El 9 de abril de 2022 se produce un hecho que conmociona a un país azotado por la violencia contra las mujeres y la inacción de las autoridades. Devani Escobar, de 18 años, desaparece frente al motel Nueva Castilla, en el kilómetro 15 de la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo, en el estado de Nuevo León. Durante los días posteriores, el motel fue registrado hasta 4 veces por las autoridades. Ni rastro de la joven.
2 semanas después, tras una intensa búsqueda de las organizaciones civiles y las fuerzas policíacas estatales, el cuerpo sin vida de Devani Escobar aparece flotando en una cisterna de ese mismo motel. La oleada de indignación por un caso que ya se había convertido en un símbolo de la violencia de género en el país presionó a las instituciones estatales a ofrecer una investigación seria sobre el crimen. 6 meses después, el caso ha pasado a manos de la Fiscalía Federal ante los escasos avances. No hay ni un solo detenido. La muerte de Escobar sigue siendo un misterio. La Fiscalía General de la República se hizo con el expediente y poco después, el fiscal de Nuevo León y máximo responsable de la investigación, Gustavo Adolfo Guerrero, renunció a su cargo. Bajo su mandato apenas se consiguió arrojar algo de luz sobre el crimen. E incluso se llegó a insinuar al principio un posible accidente de la joven al caer a la cisterna, lo que provocó más indignación social. En ese estado, las autoridades han contabilizado 70 feminicidios hasta el mes de agosto, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En México se estima que mueren asesinadas más de 10 mujeres al día. De todos los asesinatos, menos del 10% se resuelve. Después de 6 meses de silencio, un cúmulo de fallos de la Fiscalía y ningún detenido, estas son las fechas claves del caso Devani. Solo 2 días antes de que Devani Escobar desapareciera, las autoridades de Nuevo León encontraron a una joven, María Fernanda Contreras, de 27 años, asesinada después de días desaparecida. Los colectivos feministas comenzaron a presionar al gobernador Samuel García, Movimiento Ciudadano, con 2 días consecutivos de protestas en la capital, Monterrey. Ciudadano, con 2 días consecutivos de protestas en la capital, Monterrey. María Fernanda no era la única y denunciaban una oleada de desapariciones de mujeres en el estado. Y el mandatario anunció la creación urgente de un grupo especial de búsqueda. En ese momento había al menos una decena de jóvenes en paradero desconocido. Entre ellas, Devani Escobar, desaparecida desde el 9 de abril. 13 días después de una intensa búsqueda, a la que se sumaron colectivos de desaparecidos de estados aledaños, los empleados del motel Nueva Castilla informan de la identificación de un olor fétido, proveniente de una cisterna en las inmediaciones del motel Nueva Castilla, según la información oficial. Este punto fue el último en el que se había observado a Devani esa noche, según la foto que le tomó un taxista. Estaba sola frente al motel antes de desaparecer. Habían registrado el establecimiento 4 veces y no habían encontrado nada. En el interior de la cisterna, hallan el cuerpo sin vida de una mujer. El padre de Devani Escobar, Mario Escobar, confirma que el cadáver encontrado es el de su hija. 13 días aquí, ¿cuántas veces estuvieron aquí?, criticó el padre a las autoridades. Ese viernes 22, la Fiscalía de Nuevo León aseguraba que la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza, según la primera autopsia. Sin dar más detalles y abriendo la posibilidad de que se hubiera caído ahí por accidente. Escobar responsabiliza al taxista encargado de llevar a su hija, el que le tomó la última fotografía, y asegura que la fiscalía le había mostrado videos en los que se observa al chofer tocarle los pechos a la joven, lo que la obligó a salir del coche. Una versión que negaría días después. El motel alegó no tener ningún registro en sus cámaras de seguridad de la joven, según la versión oficial. Pero tras la fuerte presión social y mediática, aparecen finalmente unos videos en los que se ve a la joven corriendo cerca del motel Nueva Castilla poco antes de morir. Según las imágenes difundidas por la Fiscalía, Escobar se asoma a un restaurante del motel que estaba cerrado y a escasos metros, la cisterna donde se encontró su cadáver. Conferencia de prensa. Las autoridades refuerzan la tesis del accidente y la indignación se agudiza. La familia de la víctima tuvo acceso a estas grabaciones 2 días antes, el 25 de abril. El fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, destituye a 2 funcionarios a su cargo, al titular de antisecuestros y al de personas desaparecidas. Y ese mismo día nombra a la fiscal de feminicidios, Griselda Núñez, como portavoz del caso. El objetivo: tratar de revertir la falta de sensibilidad a la hora de comunicar los avances en la investigación de la muerte violenta de una mujer. Al cadáver de Devani se le han practicado 2 autopsias y se han emitido 3 informes. En el primero, que establecía la causa de muerte por un fuerte golpe en el cráneo, no se explicaba la mecánica de la muerte ni si había participado a alguien más.
En este segundo dictamen, incluido en la carpeta bajo secreto de sumario, un médico forense autorizado por la Fiscalía señaló que Devani Escobar fue asesinada y sufrió abuso sexual antes de morir. El doctor emitió su dictamen según las pruebas médicas, fotografías del cadáver que se le habían practicado en la primera autopsia. En este segundo dictamen se descarta por primera vez la hipótesis del accidente que el organismo público sugería en las semanas anteriores. Según los datos del documento, la joven fue golpeada varias veces con un agente contundente en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofrece su soporte científico y de inteligencia para esclarecer la verdad sobre el caso. El presidente se reúne con los padres de Escobar y les promete que no habrá impunidad. Horas más tarde, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, presenta un acuerdo para cooperar con la Administración de Nuevo León y analizar los indicios, peritajes y dictámenes de autopsia efectuados al cadáver de la joven. El Ministerio Público no informa, como había acordado, de los progresos semanales. El gobierno federal señala que un equipo forense de la Ciudad de México será el encargado de establecer el dictamen de autopsia definitivo, con una revisión de los dos anteriores. Después, acordó llevar a cabo una segunda necropsia, para lo que fue necesario exhumar el cadáver de la joven. El gobierno federal asumió el 26 de mayo partes de la investigación, y ese mismo día la Administración de Nuevo León anunció que las autoridades procederían a exhumar el cuerpo, para realizar una nueva autopsia, 68 días después del entierro. El resultado de este examen se determinó el 18 de julio. El equipo forense concluyó que Devani Escobar murió por asfixia por sofocación, es decir, fue asesinada. Aunque el peritaje no señaló más detalles de con qué objeto ni cómo pudo haber muerto. El Ejecutivo Federal se hace cargo de las indagaciones sobre el caso Devani. El gobierno anunció este traspaso 2 meses antes, el 18 de agosto, fecha en que la Fiscalía de Nuevo León formuló una imputación a los que obstruyeron la indagación al inicio de la investigación. El jefe de la Fiscalía del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, dimite de su cargo. Tras 6 meses de silencio sobre el caso Devani, Guerrero asegura que, después de 40 años de servicio, había decidido jubilarse. Después de 2 autopsias, decenas de cateos, pruebas de ADN en el motel, revisión de horas de cámaras de seguridad que finalmente consiguieron requisar, el crimen de Devani Escobar sigue en el punto de partida. La falta de respuestas ante lo sucedido esa noche abre una incógnita más dramática. Si la muerte de Devani Escobar no se esclarece, si no hay justicia para un caso tan mediático y con todo el apoyo federal, donde al menos se cuenta con un cadáver, no como en otros miles de mujeres desaparecidas, ¿qué puede esperar el resto? Morelia 1598. Los atentados del 15 de septiembre de 2008 en Morelia fueron una serie de ataques terroristas cometidos en contra de la población civil en la ciudad de Morelia, México, durante la ceremonia del 198 aniversario del Grito de Independencia, conmemoración del inicio de la lucha por la independencia de México en 1810, en pleno centro histórico de la ciudad. Ningún grupo u organización se adjudicó como autor de los atentados, que son los primeros de su tipo en la historia de México. De acuerdo con las primeras investigaciones, todo parece apuntar que fueron ejecutados por algún cártel del narcotráfico contra los cuales el gobierno mexicano libra una guerra desde diciembre de 2006. Irma Galindo. Irma Galindo Barrios, San Esteban Atatlauca, Oaxaca. 1 de diciembre de 1982 es una gestora cultural, curandera, activista, ambientalista y defensora de los bosques mexicana, perteneciente a la etnia indígena mixteca. Desde el 2018 comenzó su trabajo como defensora de los bosques de su comunidad. En 2 ocasiones se ha denunciado su desaparición, la última el 27 de octubre de 2021, la cual fue retomada por múltiples medios de comunicación y amplificada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y el territorio, tanto en México como en diferentes países. Fátima Cecilia. El asesí de Fátima Cecilia hace referencia a la desaparición y asesí de una niña de 7 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en Xochimilco, Ciudad de México. La menor desapareció el 11 de febrero de 2020 y 4 días más tarde, el 15 de febrero, apareció muerta en una bolsa de basura con signos de violencia física y abuso.
El asesinato de Fátima causó conmoción en México y sensibilizó a la sociedad en torno al fenómeno de los feminicidios. Tlatelolco, 1968. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, 1964 a 1970, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, CNH, órgano de dirección colegiado, creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la UNAM, el IPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, México, Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y otras universidades del interior de la República. Los intentos de someter al CNH derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal, pues por primera vez en la historia una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época ya es recordada como la matanza de Tlatelolco, del 2 de octubre de 1968. Aquel día miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, a donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad, ante el temor de cualquier disputa o riña. Los miembros del batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Ese día los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas armadas desde el inicio de la protesta estudiantil, particularmente en respuesta a la ocupación militar y policial de planteles escolares bajo la justificación que encontraban en la riña entre alumnos de la Vocacional 5 y la Preparatoria Particular Isaac Ochoa Terena, el 23 de julio de 1968. Las demandas que se consensuaron y expusieron ese 2 de octubre fueron: 1. Libertad de todos los presos políticos. 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y Afrías. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, siendo esta la señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida: estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros. En medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua, tratando de protegerse.
Manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército. Sin orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. El número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves. Se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2000. Sin embargo, con el paso de los años, diversos testimonios, acceso a archivos y expedientes sobre aquel movimiento, las cifras demostraron ser otras. El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, difundido en 2006, mencionó que no es posible dar una cifra exacta, aunque en su informe consignó alrededor de 350 muertos por su parte. El 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, dirigió al entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Vicente Fox Quesada, 2000 a 20006, la recomendación 26/2001, a efecto de que su gobierno asumiera el compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional en el marco del respeto a los derechos humanos, el cual reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano, y evitara por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos desde fines de la década de 1960 hasta principios de la de 1980 se puedan repetir. De igual forma recomendó que en los casos en donde se acreditó la desaparición forzada, en atención al lugar en donde pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño, mediante servicios médicos, de vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social, a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Vuelo 940. El vuelo 940 de Mexicana de Aviación fue un vuelo comercial que operaba la ruta Ciudad de México-Los Ángeles, con escala en Puerto Vallarta y Mazatlán, el 31 de marzo de 1986. El aparato siniestrado era un Boeing 727-200 con matrícula XAME. Fue el desastre aéreo más grave de 1986. Es el peor accidente aéreo de México y el más mortífero de un avión Boeing 727. Domingo Negro de Celaya. El 26 de septiembre de 1999, un depósito de fuegos artificiales y pólvora almacenados ilegalmente explotó en la ciudad mexicana de Celaya, generando posteriormente otras 2 explosiones en cadena que terminarían generando un saldo total de 72 muertos, 358 heridos. Este suceso pasaría a ser conocido localmente también como el Domingo Negro de Celaya. Marchas feministas arregladas. Esta es una teoría la cual trata sobre que las marchas feministas están arregladas por el gobierno. Esta teoría es un poco extraña, ya que de seguro te preguntarás, ¿por qué el gobierno quisiera que las mujeres hagan marchas y que destruyan locales, etcétera? Pues en mi opinión esto se puede deber a que el gobierno quiere aumentar la igualdad de género, ya que haciendo este tipo de marchas, todos los noticieros hablarán de eso, provocando que muchas personas escuchen la noticia. Sin embargo, lo que no creo que tiene mucho sentido es que no creo que el gobierno quisiera que establecimientos sean banalizados, entonces esto quedaría más como una teoría. Los niños héroes no existieron. Desde primero de primaria, en las clases de Historia de México se habla acerca de Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez. Los 6 cadetes del colegio militar que defendieron a México de la invasión de Estados Unidos. Incluso, en las papelerías venden monografías con la historia de cada uno de ellos y múltiples libros hablan de su hazaña. Sin embargo, también han surgido teorías e investigaciones acerca de la existencia de estos héroes nacionales y que varios medios de comunicación ya han difundido. Por esa razón, en el marco del 172 aniversario de la defensa del castillo de Chapultepec, Rayas te presenta la versión oficial de lo ocurrido, así como algunas teorías que rodean la verdad sobre los niños héroes. La teoría de que no existieron se basa en que todo fue ya sea un mito o que todo lo inventó el gobierno, ya que hay bastantes versiones de los hechos, por lo cual no se sabe cuál sea la verdadera. De acuerdo con la versión oficial y que nos cuentan en las aulas de clase, Estados Unidos le declaró la guerra a México y en cuanto las tropas norteamericanas llegaron a la capital del país, dirigieron su ataque hacia el castillo de Chapultepec.
En ese entonces, este recinto fungía como sede del colegio militar. Por ello, ahí se encontraban 6 cadetes que defendieron la causa mexicana ante las tropas invasoras. Se trataba de Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, Francisco Márquez y Juan Escutia, este último quien se habría aventado de una de las torres del castillo envuelto en la bandera nacional. Sin embargo, existen teorías por parte de distintos historiadores que apuntan a que la versión oficial fue alterada con el fin de enaltecer el patriotismo. Acesi de Álvaro Obregón. El acesi de Álvaro Obregón fue un magnicidio perpetrado por José de León Toral en el restaurante La Bombilla, ubicado en el barrio de San Ángel de la Ciudad de México el 17 de julio de 1928 a las 14:20 de la tarde, hora del centro de México, UTC-6. La víctima fue el presidente electo de México, el general Álvaro Obregón Salido, quien iba a empezar su segundo mandato sobre el país, el cual debía iniciar el 1 de diciembre de 1928 y concluir el 30 de noviembre de 1934. El acesi de Obregón marcó un punto de inflexión importante en la política mexicana del siglo XX, dando comienzo a la etapa histórica conocida como Maximato. El general Obregón fue el último presidente de México que buscó su reelección y su magnicidio el único caso entre los mandatarios electos del país. La especulación sobre los motivos de su asesinato incluían intereses políticos de grupos antirreeleccionistas, del presidente de México Plutarco Elías Calles, de Luis N. Morones, secretario de Industria, Comercio y Trabajo, y de grupos religiosos inconformes con las políticas antieclesiásticas del gobierno. Inmediatamente después de la muerte de Obregón surgieron sospechas sobre el autor intelectual del asesinato. El grupo obregonista acusó abiertamente a Luis N. Morones y en algunas ocasiones al presidente Plutarco Elías Calles de ser los instigadores del magnicidio. Esta hipótesis pareció adquirir fuerza a partir de la reacción de Calles al ver el cadáver de Obregón, insultándolo irónicamente con la expresión ¿querías ser presidente? Tal por cual, pues no llegaste, y por ser el principal beneficiado de su fallecimiento. La instauración del maximato permitió a Calles controlar a 3 presidentes y dominar la política nacional durante 6 años. Exterminio de indígenas. A los indígenas en México se les asesina, desaparece forzosamente, vio y tortura en total impunidad. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indican que al menos 3.663 indígenas fueron asesinados en el país entre 2012 y 2016. Los abusos contra esta población vulnerable no solo son de carácter físico, a ellos se les despoja masivamente de sus tierras ancestrales y recursos naturales para privilegiar megaproyectos, y se les obliga al desplazamiento, sea por los niveles de pobreza y marginación a los que son sometidos, los saqueos a sus territorios muchas veces con asistencia policial o paramilitar o por violencia criminal. Esto ha llevado a que la población indígena en México disminuya radicalmente en los últimos años. Es por eso que decidí dedicarle un puesto en este iceberg ya que son parte esencial de la cultura en México. Nival de Atizapán. El hombre de 72 años, vecino de un barrio del municipio de Atizapán, al norte de Ciudad de México, conocía bien a Reina González Amador, una mujer de 34 años a la que ayudaba ocasionalmente en su negocio y con quien incluso compartía sus fiestas familiares. Es por eso que el 14 de mayo de 2021, parecía algo normal que González le dijera a su esposo que iría acompañada de Mendoza al centro de la ciudad, para reabastecerse de productos para su local de celulares. Pero ese día la mujer desapareció. Su esposo, Bruno Ángel Portillo, un jefe de policía municipal en el Estado de México, comenzó una desesperada búsqueda que inició con un infructuoso interrogatorio a Mendoza. Se dio entonces a la labor de rastrear las ubicaciones del celular de su esposa y revisar los videos de seguridad pública. Las imágenes lo llevaron a saber que González estuvo cerca de la vivienda de Mendoza, pero no quedaban claros sus últimos pasos. Decidido a confrontar nuevamente a Mendoza, se presentó en su vivienda, pese a la resistencia y amenazas del hombre. Portillo entró al lugar y se encontró con una terrible escena. González estaba muerto y desme. El horror del feminicidio no terminaría con el hallazgo de la mujer de 34 años.
Mendoza tenía un cuarto subterráneo en el que había enterrado a al menos a 17 mujeres, un niño y un hombre, según las investigaciones. Es el mayor feminicida serial que se conozca hasta la fecha en México. Tras ser detenido, incluso confesó que había comido carne de sus víctimas, por lo que fue bautizado el Níbal de Atizapán. Cárteles controlan las cárceles. ENAR, poder y cárcel. Esa es posiblemente una de las combinaciones más explosivas de México. Y por lo que ha destapado la Comisión Nacional de Derechos Humanos es bien fácil de encontrar. En el 54% de los centros penitenciarios analizados, los internos ejercen el control mediante la violencia sobre el resto de la población. Es decir, los cárteles imponen su ley en lugar del Estado. Un poder oscuro detrás del que figuran episodios como el motín de Topo Chico, donde un enfrentamiento por el dominio de la prisión norteña acabó en febrero pasado con 49 muertos, muchos de Capi. El universo carcelario mexicano, con una población cercana a los 250.000 reclusos, es lo más parecido a un agujero negro a punto de colapsar. Las reiteradas promesas de reforma han caído en saco roto y su punta de lanza, el proyecto de ley de ejecución de sanciones penales, lleva 3 años estancada. Frente a los anuncios de la administración, que reverdecen ante cada sacudida, la realidad aplasta cualquier esperanza. Solo en 2015 se registraron 2.110 incidentes violentos, 6 motines, 23 suicidios, 55 casos de abuso, 54 asesinatos, 250 desórdenes y 1.382 riñas. En el caso de la sobrepoblación, advertida en el 54% de los centros revisados, el informe revela que en áreas donde deben convivir 4 internos, llegan a encontrarse hasta 30. Este hacinamiento se combina con zonas de privilegio, donde los cárteles dictan las normas y que, según los visitadores, son fruto de la dejación de funciones en el ejercicio de la autoridad, situación que favorece la violencia. Tumbas de Arcos. El Panteón Jardines de Lumaya se le conocía por albergar en sus tumbas a políticos, empresarios, agricultores y gente adinerada. También porque en muchas de esas grandes, lujosas y extravagantes construcciones puede encontrar los restos de personajes del mundo del narcotráfico. La construcción de algunas de esas lujosas y extravagantes narcotumbas puede tener un valor de hasta 8 millones de pesos, según trabajadores de ese panteón, ubicado sobre la calzada Heroico Colegio Militar, a la salida sur de la ciudad. Hay construcciones de 2 y hasta 3 pisos, las cuales tienen terraza, luz, aire refrigerado. Algunas cuentan con recámaras, televisión, sótano, sala y hasta cocineta, además de cámaras de videovigilancia y hasta internet. Algunas tumbas cuentan vidrios blindados. Los NZ en México. Hilda Kruger, la espía que los NZ enviaron a México a buscar apoyo para invadir la Unión Soviética, y que encandiló a las élites del país. Hilda Kruger no solo fue actriz, también fue una espía que colaboró con los nazis en México, apoyada nada menos que por Joseph Goebbels, el ministro de Adolf Hitler para la ilustración pública y propaganda. Su objetivo no era menor: ayudar a que Alemania tuviera acceso al abundante petróleo mexicano y otros recursos para su plan de invadir la Unión Soviética. De ahí pasamos a los refugios NZ en México. En la década de los 30, el nombre de Hitler era apenas un rumor lejano que llegaba desde el viejo continente. Algo todavía desconocido para la población mexicana. Pero su impacto en el país fue mayor de lo que se piensa. El nazismo tuvo muchísima influencia en México, señala Alicia Gochman, doctora en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que ha estudiado el tema en profundidad. Manejaban a toda la colonia alemana, como 6.000 personas. No todos eran pronazis, pero los volvieron. Sino, amenazaban a sus familias, sostiene. No solamente tenían labores propagandísticas. También amenazaban a negocios judíos y les cobraban por no atacarlos. Cada vez había más agentes nazis, amplía la experta. El casino alemán, recuerda, era una especie de club privado donde se juntaban diferentes organizaciones, todas a favor del nacionalsocialismo.
Era un punto de reunión disfrazado. Publicaban un periódico con un tiraje enorme, y la propaganda que llegaba entraba desde el casino. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expropió las explotaciones petroleras a las compañías norteamericanas y británicas que operaban en México. La nacionalización condujo a un clima político extraño de cara al exterior, justo cuando en Europa daba comienzo la Segunda Guerra Mundial. En México había un sentimiento muy pro-alemán, cosa que hoy en día no se reconoce. Estaba el caldo de cultivo para hacer alianzas, apunta el historiador de la UNAM Mauricio Pilatowski. Muchos personajes relevantes de la vida cultural y política mexicana veían con buenos ojos los planteamientos nacionalistas de Hitler. Por ejemplo, José Vasconcelos, prócer de la educación en México, fundó la revista El Timón, una herramienta de difusión de ideología NZ financiada directamente por Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Führer, como explica Pilatowski en un artículo. El Partido Nacionalsocialista Alemán llegó a contar con 150 miembros en México, según un reportaje del medio alemán Deutsche Welle, DW. La Gestapo se movía con libertad por el país y existían unos 50 grupúsculos NZ que funcionaban de forma paralela, muchos bajo el paraguas del embajador alemán. Incluso la esposa del diplomático reunía a las mujeres de otros políticos para ver películas propagandísticas, cuenta Goffman. Una gran mayoría de los cónsules eran agentes NZ y pertenecían al partido. El cónsul de Uruguay, Nicaragua, Noruega, Bolivia, dice la historiadora. Todo llegó a su fin en mayo de 1942. Un submarino alemán hundió un petrolero mexicano al confundir la bandera con la italiana. El país tomó partido por los aliados, expulsó a los NZ y clausuró el casino alemán. Tamales de carne humana. Fue una noche de julio de 1971 cuando María Trinidad Ramírez Poblano decidió acabar de tajo con el maltrato que ella y sus 5 hijos habían sufrido por años a mano de su marido, un peluquero llamado Pablo Díaz. Ese mismo día, por la tarde, Pablo había propinado los ya recurrentes cinturonazos a los 3 vástagos más pequeños de la mujer, dejándoles marcas en su cuerpo y marcando aún más las de días anteriores, esas que ya no desaparecen. Cuando el peluquero dormía, María, quien se dedicaba a vender tamales en la colonia Portales del entonces Distrito Federal, tomó un bate de béisbol y sin pensarlo 2 veces le propinó 3 fuertes golpes a su cónyuge, quien ya no pudo recuperar el aliento para levantarse. Los relatos periodísticos del último tercio del siglo XX, en especial de la prensa, refieren que al ver a su marido ensangrentado e inconsciente, la mujer, con la cabeza fría y el cuerpo tembloroso, tomó la decisión más difícil de su vida: descuartizar el cuerpo, meterlo en algunos costales de la Conasupo que tenía para trasladar la hoja de maíz con los que envolvía los tamales y tirar los restos en la calle. El escándalo se desató la mañana de lunes 19 de julio del referido año, cuando algunos de los restos del otrora peluquero fueron hallados a un lado de una casa marcada con el número 508, en la calle Sur 71A de la colonia Justo Sierra, al sur de la capital del país. La investigación, a cargo del general Daniel Gutiérrez, quien en ese entonces era jefe de la policía del Distrito Federal, inició con el interrogatorio a la sirvienta de la casa en cuyo costado se encontraron los restos de Pablo, quien confesó que movió el costal pensando que contenía pollos muertos encontrando los restos humanos, por lo que dio aviso a las autoridades. Tras tomar las huellas dactilares de una de las manos, los peritos que en ese entonces estaban asignados al servicio secreto pudieron determinar que el cadáver correspondía al expeluquero, quien tenía antecedentes penales por algunos casos de robo. La identificación del cadáver llevó a los investigadores al hogar de María Trinidad, quien vivía en la calle Pirineos 15 bis de la colonia Portales, a donde había llegado procedente de Tequisquiac, Estado de México. Grande fue la sorpresa de los policías del 8º Grupo del Servicio Secreto, asignados al caso, cuando al interrogar a la tamalera ésta confesó sin arrepentimiento su crimen, argumentando que su esposo llevaba años maltratándola junto a sus hijos y, más aún, cuando les informó que la cabeza del occiso se encontraba en un bote tamalero debajo de la cama de sus hijos, pues no había cabido en el costal. En aquella época se especuló sobre la posibilidad de que María Trinidad hubiera usado la carne del cuerpo de su exesposo para cocinar sus suculentos tamales, pues un epigrama, publicado en la prensa, informaba lo siguiente: la tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de tamales. Lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes: desde ayer en restaurantes nadie prueba los tamales, aunque en realidad la cabeza estaba conservada en agua fría para que no se descompusiera y despidiera mal olor.
la declaración de la tamalera de la Portales, que en ese entonces varios periódicos retomaron al pie de la letra, aún causa escalofríos. Dio 3 batazos al hombre, aún con vida le cortó las piernas con una cegueta, por lo que murió desangrado, y posteriormente cortó trozos del cuerpo con un hacha. El ruido no despertó sospechas, pues era el proceso que habitualmente realizaba para destazar los pollos o pedazos de carne de res con los que rellenaba los tamales que vendía. Televisa en general. Como ya sabemos, Televisa es una de las empresas más importantes de México. Esto se debe a todo el dinero que produce, también por la gran influencia y poderío que tiene en la población mexicana. Algunas de sus más fuertes influencias son sus programas de televisión dedicados a entretenimiento, novelas, programación infantil, series, etc. Su influencia en los deportes como el fútbol, ya que varios de sus canales transmiten partidos de fútbol. Tanto es su influencia en el fútbol mexicano que hasta se ha especulado robos por soborno de trofeos para ciertos equipos como el Club América. Como acabamos de, su público puede llegar a albergar personas de todas las edades. Es por eso que sus canales de televisión incluyen anuncios de infinidad de productos, logrando así que casi cualquier producto aumente muchísimo en ventas. Lo turbio, entre comillas, es que por esa influencia que tiene sobre la gente, la empresa es capaz de silenciar a miles de personas para evitar que algunos casos se hagan públicos. Televisa es tema extenso, que no me alcanzaría para explicar todo aquí, por eso pueden comentar si les gustaría ver un iceberg de Televisa. El Cha Guzmán. Este caso es conocido internacionalmente, por lo cual debería ir varios niveles más arriba. Sin embargo, todo lo que hay detrás del mismo lo hace bastante interesante y turbio. Para los que no conocen su historia, se las contaré a continuación. El Cha Guzmán es un narcotraficante mexicano que se desempeñó como líder del cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017. Después del arresto de Osiel Cárdenas, del Cártel del Golfo, en marzo de 2003, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México. En 1993 fue detenido en la ciudad de Guatemala y trasladado a México, pero 8 años después escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol. En 2013, se le colocó en el lugar 67 entre las personas más poderosas del mundo. Admitió haber asesinado entre 2.000 y 3.000 personas. El 22 de febrero de 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó que Guzmán había sido capturado en un operativo conjunto. Finalmente, el 11 de julio de 2015 habría de fugarse nuevamente, solo que esta vez sería del penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. La Comisión Nacional de Seguridad, CNS, confirmó posteriormente que Guzmán era el único que habría logrado fugarse 2 veces de un penal de máxima seguridad. El 8 de enero de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó que Guzmán había sido nuevamente capturado. Fue extraditado por avión a Estados Unidos el 19 de enero de 2017. Después de ser extraditado, primeramente fue encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Actualmente se encuentra en ADX Florence, prisión a la cual fue trasladado después de ser sentenciado. El juicio, que debía celebrarse en Nueva York el 1 de abril y después en septiembre de 2018, se inició el 5 de noviembre del 2018 y concluyó con una sentencia condenatoria en la que se le declaró culpable de los 10 delitos imputados el 12 de febrero del 2019, con una sentencia a cadena perpetua más 30 años de prisión, dictada el 17 de julio de ese mismo año. CJNG en la web. Una operación de CODE en Los Ángeles en febrero de 2020 descubrió una gran cantidad de DRO, ARM, efectivo, oro y criptomonedas como parte de la operación Disruptor, Foto, FBI. Parecía un negocio ordinario de pedidos por correo, pero la vieja casona en Sunland, California, Estados Unidos, era en realidad una bodega de DRO. El cobertizo de almacenamiento junto al modesto inmueble estaba ordenado y organizado. Los suministros de correo, la cinta y los materiales fueron apilados y clasificados en contenedores etiquetados, y una gran caja contenía los paquetes que tenían la dirección de los destinatarios.
estaban listos para dejarlos en la oficina de correos. El pasado mes de febrero, durante una operación de búsqueda en Los Ángeles, California, los miembros del Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement, también conocidos como JCOD, encontraron en aquella vivienda más de 45 kilogramos de metanfe, miles de píldoras, $22,000 americanos en efectivo y paquetes con direcciones. En el lugar se escondía una organización de tráfico de DRO que utilizaba la página secreta en internet, StealthGod, para vender metanfe y MDMA. Dicho sitio digital se encontraba en el mundo nauseabundo de la Internet profunda, el alcantarillado en el que se sumergen actividades repugnantes que no quieren ser descubiertas. Las acciones en Los Ángeles, que llevaron al arresto de 121 personas en Estados Unidos, formaron parte de la Operación Disruptor. La Internet profunda ofrece a sus usuarios el anonimato y las criptomonedas, que son el método de pago preferido en este tipo de sitios, brindan formas adicionales de ocultar las transacciones. Muchas personas se sienten más cómodas ingresando a su computadora y comprando DRO en 3 minutos desde su sofá que yendo a una esquina incompleta, asegura el agente especial del FBI en Los Ángeles, Christopher Ciliciano, quien cree que la facilidad y el ocultamiento que ofrecen estos mercados han hecho que las DRO sean más accesibles. Pero lo que parece desde fuera un ciclo impenetrable de intercambios distantes y anónimos no está exento de grietas. Los vendedores todavía tienen que convertir su dinero en efectivo, todavía tienen que recoger la DRO, todavía tienen que transportar la DRO. No todo eso sucede en Internet, aseveró Ciliciano. En Estados Unidos, el tráfico de opioides es una crisis de proporciones abrumadoras, que representa un gran peligro. Según las cifras oficiales, más de 67,000 personas en aquella nación mueren por una sobredosis de drogas en 2018. Eso es más de 1,000 personas mueren cada semana, 1,000 padres, hijos, amigos y familiares perdidos. Eso es más muerte de las que ocurren por accidentes automovilísticos. Para los estadounidenses menores de 50 años, las sobredosis de DRO se encuentran ahora entre las principales causas de muerte. ¿DEA un cartel? Series norteamericanas sobre narcotraficantes representan el papel de la DEA como la heroína, la resolvedora de problemas, quien detiene a los malos, quien sufre por amenazas y persecuciones por parte de los criminales, pero ¿esto es de verdad así? Cuando detiene a gente como Genaro García Luna o el general Cienfuegos, más que perseguir criminales están ajustando cuentas con antiguos socios. Actúa como cuando los CENAR ajustan cuentas entre ellos de manera agresiva, mediante ejecuciones y venganzas. Es decir, la DEA detiene a aquellos que cayeron de su gracias. La DEA es el cártel de cárteles. Es el cártel más grande de DRO, el que controla el flujo de las DRO a Estados Unidos. Estados Unidos consume el 60% de todas las drogas que se producen en el mundo. Ellos no combaten el tráfico interno ni el consumo. La DEA no persigue las DRO, no busca acabar con el comercio ilegal, sino que lo administra. La DEA fue creada en Estados Unidos en 1973 por el entonces presidente Richard Nixon. El argumento inicial era controlar, reprimir y disminuir el suministro, distribución y consumo de coticos en el país. No obstante, especialistas críticos aseguran que la verdadera intención era combatir ideas del comunismo y marxismo que cobraban más fuerza en esos años. Además, diversos críticos sostienen que la llamada guerra contra las DRO, de la cual la DEA es solo una parte, ha sido un fracaso. El consumo continúa en aumento. La violencia que genera el tráfico de DRO se ha potencializado, especialmente en América Latina. De acuerdo con BBC, en 1973 arrancó con un presupuesto de menos de $75 millones americanos, pero ahora goza de una inversión del gobierno federal de más de $2.000 millones americanos anuales, con cientos de oficinas en Estados Unidos y el exterior y miles de agentes, investigadores y especialistas. Según una entrevista para dicho medio, Adam Isaacson, analista de seguridad regional de la oficina en Washington sobre asuntos latinoamericanos, BOLA, por sus siglas en inglés, aseveró que la estrategia no ha logrado hacer mella en el comercio de las DRO ni disminuir el deseo de los estadounidenses o europeos de consumir. En su último informe, la Oficina de la ONU contra la DRO y el Delito, ONUD, destacó que Estados Unidos es el principal consumidor de DRO en el mundo. En 2020, los decomisos de coca, meta, fenilo,
heroína, cannabis y metanfe en Estados Unidos aumentaron 44% entre marzo y mayo, después del cierre de fronteras por la pandemia, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. ¿Algún día seremos un buen país? Esta es una pregunta que todo mexicano se hace. México es un país increíble, con una cultura, gastronomía y costumbres únicas. Sin embargo, a lo largo de la historia, las personas en México han tomado decisiones que han hecho que el país se venga abajo. Para poder mejorar como país, primero debemos identificar nuestros errores para poder corregirlos, empezando con la corrupción, que creo que es el mayor problema, ya que este mismo desencadena más problemas. Otro de los principales problemas es la violencia, y esta solo se puede evitar de una manera: aumentando la seguridad del país, ya que si hubieran suficientes policías en los lugares públicos, podríamos evitar lo que son robos que pueden terminar con heridos. Una de las cosas que podría hacer que la población llegue a tener un cambio es que desde pequeños reciban una buena educación en todos los sentidos, y lo más importante, que sepan identificar lo que está bien y lo que no. Lo que oculta el gobierno. ¿Qué esconde el presidente de México y por qué le preocupa tanto la transparencia?, cuestiona el politólogo Mauricio Merino frente al anuncio de Andrés Manuel López Obrador de reformar el gobierno para absorber órganos autónomos como el INAI, que garantiza el derecho de los ciudadanos al acceso a la información. Empezaremos con algo que muchos suponen. El gobierno de México no oculta información relacionada con la propagación del COVID-19, afirmó este viernes Jesús Ramírez, coordinador general de comunicación social de la presidencia. El comentario surge luego de que más temprano el diario New York Times publicara que en la Ciudad de México habría hasta 3 veces más fallecimientos por el virus que las expuestos por el gobierno federal. El medio estadounidense señaló que los funcionarios de la capital han tabulado más de 2.500 muertes por el nuevo coronavirus y enfermedades respiratorias graves que médicos sospechan que están relacionadas con el virus, citando datos revisados por el NYT. Ramírez destacó que las cifras presentadas por el gobierno federal de manera diaria son producto del trabajo de científicos, además de que la política está basada en datos abiertos y transparencia. Seguimos con el Tratado de Bucareli. El 13 de agosto de 1923 fue firmado el Tratado de Bucareli entre Estados Unidos y México durante el gobierno de Álvaro Obregón, 1920 a 1924. A partir del documento, México garantizaba los derechos de propiedad sin límite a particulares extranjeros y a todas las compañías petroleras estadounidenses. El 21 de mayo de 1920, un grupo de hombres armados, liderados por Rodolfo Herrero, asesinaron a Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla. Su fallecimiento influyó en los acontecimientos siguientes. Por un lado, Adolfo de la Huerta ejerció el poder ejecutivo de manera interina, de junio a diciembre, y convocó a elecciones para elegir al nuevo presidente. Por otro lado, la muerte de Carranza representó el fin de la Revolución Mexicana, 1910 a 1920, e inauguraba una nueva etapa en la historia de México, el fin de la guerra civil para que se establecieran los miembros de la rebelión de Agua Prieta. Entre ellos encontramos a Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, quienes serían los próximos presidentes de México. El 1 de diciembre de 1921, el general Álvaro Obregón asumió la presidencia. Su mandato se encontró en un ambiente tenso en las relaciones entre México y Estados Unidos porque los gobiernos revolucionarios no otorgaron un trato a favor de las compañías explotadoras de petróleo, estadounidenses en su mayoría. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció en su artículo 27 la estatización de la explotación de los recursos naturales del país, que significa un proceso por el cual una empresa o sector pasa a ser controlado por el Estado. De ahí que los empresarios fueron a quejarse ante su gobierno aludiendo graves pérdidas y daños en sus empresas petroleras. Obregón pensaba que México necesitaba de inversión extranjera para reconstruir la economía del país, pues había varios daños causados durante la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo, Obregón buscaba que Estados Unidos reconociera su presidencia. Sin embargo, el presidente estadounidense Calvin Coolidge condicionaba el reconocimiento a una condición: el establecimiento de un tratado entre los dos países, donde México garantizaría los derechos de propiedad de los extranjeros y de sus compañías petroleras en territorio mexicano.
Así que, el 13 de agosto de 1923, los representantes del gobierno mexicano y estadounidense se reunieron en un antiguo edificio en la calle de Bucareli, en la Ciudad de México. El objetivo era negociar la compensación de las pérdidas de propiedades de colonos estadounidenses durante la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. Para ello, Obregón convenció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, de dictaminar que el artículo 27 constitucional solo podía referirse, en cuestiones de explotación de bienes nacionales, a los procesos posteriores a 1917, por lo cual los daños debían resarcirse. Si bien es cierto que los congresos de Estados Unidos y México no refrendaron el tratado, por lo cual desde la cuestión legal se consideraba nulo. Aún así, la Suprema Corte de Justicia de México concedió un amparo a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos, que les dio un tiempo de 15 años para mudar sus inversiones petroleras a Venezuela. Al respecto, el secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, consideró que el tratado era una traición a la soberanía nacional. También coincidieron los opositores a Obregón consideraron el tratado como traición a la patria por comprometer el desarrollo económico y político del país a cambio de obtener el reconocimiento diplomático de Estados Unidos, por el cual se obtendría apoyo financiero, militar, tecnológico y el reconocimiento de la comunidad internacional. Sin embargo, el temor de una posible dependencia económica y política de Estados Unidos, entreguista por parte de Obregón, se vio rebasada y favorecida sistemáticamente por los gobiernos post-revolucionarios durante el SXX-21 y, a casi un siglo de la reunión en Bucareli, después de 80 años de la firma de los tratados de Bucareli y el gobierno federal de México, 5. Se han vulnerado los derechos de los mexicanos debido en la actualidad, la política alrededor del petróleo y de los recursos naturales del país han dado un giro. El entreguismo no es más la vara de medición. Seguimos con los casos con acuerdo con Rusia para construcción de base de navegación satelital. El gobierno de Rusia ha hecho público el acuerdo celebrado con México en el cual se permite la instalación del sistema GLONASS en suelo mexicano para la investigación del espacio con fines pacíficos. El documento firmado por Vladimir Putin el pasado 28 de septiembre del 2021, siendo publicado recientemente por el Kremlin, donde se lee que de forma legal se desarrollará la cooperación espacial entre ambos países para el uso práctico de investigaciones espaciales. Sin embargo, llama la atención que el gobierno de México no haya notificado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores los datos sobre este acuerdo. Ha sido a consecuencia de la publicación del gobierno ruso que la SER ha tenido que pronunciarse al respecto, negando que haya un acuerdo firmado por ambas partes, agregando que el acuerdo necesita la aprobación de la Federación Rusa. Además, han mencionado que el acuerdo no contempla el sistema GLONASS, ni tampoco se planea contemplar en el futuro. Lo que no ha negado es que exista tal acuerdo con el gobierno de Putin, lo cual despierta la sospecha sobre las intenciones del presidente Obrador al construir alianzas con el gobierno de Rusia, en medio de la tensión que existe alrededor del mundo por el conflicto bélico ruso-ucraniano, agregando a esto la negativa de Obrador cuando se nombró a Zelensky como posible ganador del Premio Nobel de la Paz, donde sin reparo se pronunció en contra de tal nombramiento. GLONASS es un sistema global de navegación por satélite, GNSS. Fue desarrollado por la Unión Soviética y actualmente es utilizado por el gobierno de Rusia. Similar al GPS estadounidense, el GLONASS ha sido generalmente de uso militar, aunque con los años, el gobierno ruso ha intentado hacerlo de uso general, como sucede con el GPS. Sus bases terrestres se localizan en Rusia, Brasil, la Antártica y Cuba, y de ser cierta la información publicada por el Kremlin, en México. Como acabamos de ver, hay varias cosas que el gobierno de México ha sabido ocultar, sin embargo, sería imposible explicarlas todas, ya que aparte habría que contar todas las que siguen ocultas. Este ha sido el iceberg de México. Espero les haya gustado. Si es así, les agradecería que se suscribieran y le dieran like. Sin nada más que decir, gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente iceberg.